Amén. Uno de los nombres que la Biblia le da al Señor Jesús es la palabra. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tener la lectura de hoy en Mateo capítulo 8, verso 8. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, verso 8. Mateo capítulo 8 nos dice: respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Déjeme explicarle algo. Mateo capítulo 8 nos habla de una ocasión donde un hombre que no era judío, de hecho un centurión romano, ellos de hecho habían conquistado Israel. Israel no se gobernaba. Él era gentil. Él se supone que no tenía que conocer al Dios de Israel. Se supone que los israelitas tenían que odiar a ese hombre. Además, se supone que no era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de los judíos, porque el Señor vino primeramente a los judíos, a su nombre, no a los gentiles. Pero ese hombre como que se salió de su tiempo, de su lugar, y se metió entre el pueblo de Israel y fue a rogarle al Señor Jesús por un milagro que ni siquiera era para él, era para un simple siervo de él. Él dijo: está paralítico, sufre mucho, y yo vine para que tú lo sanes. Diga conmigo: misericordia. Entonces eso es lo primero que vemos en el corazón de un gentil. Y Jesús usó eso más de una vez para mostrar lo que Él debió buscar en la iglesia de Cristo, trayéndolo a estos términos. Lo que debió encontrar a Israel y sin embargo lo encontró en otro lugar. Pasó lo mismo con la mujer samaritana, pasó lo mismo con los samaritanos, quienes abrieron su corazón a Cristo mientras Israel como que lo apedreaba, como que lo negaba. Y entonces Jesús también dio una parábola que usted y yo conocemos del buen samaritano, donde el pueblo de Dios pasa de largo, y ese somos tú y yo. No se refiere a Israel en este contexto, se refiere a ti y a mí. Muchas veces el Señor pone lo que parecen dificultades y son en realidad oportunidades para que nosotros mostremos misericordia, amor, compasión, paciencia, bondad. Esta mañana le dije a Mari: agéndame una cita, que tengo que ir a visitar a fulana, una de las ancianas de la iglesia, que antes cantaba un himno aquí espectacular. Hace mucho que ya no viene a la iglesia. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. A mí esa canción siempre me gusta tanto porque un día yo decidí hacer lo mismo, dejar la barca a la orilla, y yo le dije al Señor: yo te voy a seguir, a donde quiera que me lleven tus pisadas, yo te voy a seguir, y lo que haya que dejar, lo que haya que posponer, yo te quiero seguir a ti, Señor. Y vamos para allá esta semana, olvídese. Así que
que el Señor le dirija a usted sobre cuáles cosas usted tiene que ponerle atención. Tal vez una llamada a su papá, a su mamá, que hace mucho que no sabe de él. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Usted sabrá en qué cosas usted tiene que honrar la palabra de Dios. A veces en cosas sencillas. El caso es que este hombre fue tocado para hacer misericordia con un simple trabajador. Y su historia se está contando 2000 años después. ¿Alguien está aquí? No se trata de ver cuántas batallas él ganó, de cuántos ejércitos él comandaba, cuánta estima le tenía, cuánto le pagaba el Imperio Romano. Usted sabe que a los hombres nos gusta hablar de los carros, de los trabajos. Esas son las cosas que los hombres hablamos. Las mujeres hablan de su familia, de sus hijos, de su marido. Tenemos como cosas. Amén. Pero todos debemos tener una principal prioridad, y es Dios. La palabra, la voluntad de Dios. Y entonces veremos manifestado cosas en nuestra vida que no se han manifestado por eso, porque hemos ignorado la palabra. Y de eso como que queremos hablar un poquito hoy. ¿Usted ha visto un imán que si usted lo pone cerca del metal, el metal sale corriendo para donde el imán? El hombre que se llena de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un poder, tiene una energía, tiene una autoridad, que las cosas le caen atrás a la palabra, no a ti, a la palabra. Y si tú tienes la palabra de Dios en ti, hay cosas que te van a caer atrás, porque la Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Y ahí habla la bendición. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Una señora allá arriba que está ahí en el medio, que pasó la mano a alguien, yo quiero que tú recibas esa palabra ahora en el nombre de Jesús. Amén. Adoptar la palabra de Dios, recibir esa palabra de Dios y decidirte que de hoy en adelante tú quieres ver el poder de la palabra de Dios manifestada en tu vida. Hace muchas cosas la palabra de Dios en la vida de uno. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Es decir, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, tú caminas como el que anda en luz, no anda tomando decisiones, no quiero decir esa palabra, pero mi esposa lo dijo, a lo loco, erróneas, cosas raras. Porque la palabra de Dios habla de prudencia, habla de sabiduría, habla de orden. Entonces uno se va ordenando. Hay otro versículo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra que se traduce ahí como guardar no es la mejor traducción, tal vez, porque guardar nosotros la entendemos como cuando tú guardas algo en alguna gaveta, ¿sí o no? Pero la palabra que hay ahí es shomer en hebreo, que habla de ser un guardián. Es cuando tú tienes algo muy valioso y tú te paras con una espada al frente y dice: el que viene por ahí tiene que vérsela conmigo, porque eso no la toca, porque es algo de gran valor para mí. Y a eso se refiere cuando dice: en mi corazón shomer, he guardado tus dichos. Y yo me constituyo en un guardián de la palabra y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya, para todo aquel que crea, dice la palabra de Dios. Ese hombre no se avergonzó de ir donde la palabra, que es Cristo, no se avergonzó. Él debió avergonzarse. ¿Cómo es posible que un general, que un centurión romano vaya a humillarse donde un predicador que ni siquiera los propios judíos creían en él? Si yo he visto muchos evangélicos que se dicen ser evangélicos y yo no veo la obra de Dios en él, ¿cómo es que yo voy a ser cristiano? ¿Cómo es que yo voy a creer en la Biblia? Eso es un extremo. Pero yo he visto otro extremo. Yo he visto gente que, aunque no tienen una excelente relación con Dios, aunque no son cristianos,
Ellos conocen la palabra de Dios y se someten a ciertos principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, honran a su padre y a su madre, mientras que gente que son cristianos son unos malcriados y unos desobedientes. Gracias a Dios aquí no hay de eso. Yo sé que fue la sangre la que me redimió. A mi Señor ten misericordia, si dije lo que no es. Entonces esa gente, Dios le muestra sus obras, pero no sus caminos. Déjenme ver si encuentro la cita que habla de eso. Salmo 103:7, si la pueden proyectar, para que usted entienda de lo que le estoy hablando. Salmo 103, verso 7. Gloria a Dios. Y luego volvemos donde el centurión. Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué fue lo que le mostró a Moisés? Y a los hijos de Israel, ¿qué le mostró? Ellos vieron las grandes manifestaciones de Dios, pero Moisés veía otra cosa. Veía las recetas, las maneras, el corazón de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Es como cuando tú vas donde una señora que cocina bueno, esa señora que está ahí, que el esposo la tiene abrazada, se ve que cocina bueno y por eso la tiene bien agarradita ahí. Entonces tú vas a la casa de ella y ella te hace una buena comida y tú dices: oh, gloria, esto sí está bueno. Muy bien, tú viste la obra, pero viene ella y te dice: ven que te voy a enseñar cómo se hace esa comida, y te lleva allá atrás y te dice: coge un chin de agua con sal, y tú dices: no entiendo, y ella te dice: llévate de mí, coge un chin de agua con sal. Ahora coge 2 granitos de ajo y un chin de vinagre con nuez moscada para lavar la carne, pero en mi casa no se hace eso, llévate de mí. Y entonces esas son la gente. Dios no puede hacer eso con todo el mundo, porque hay gente que no quiere pagar el precio de la obediencia, de creerle a Dios aunque no entienda, aunque no pueda ver. Está sobrando. Siempre estás sobrando. Entonces, si usted vino aquí a la casa de Dios hoy, es para eso, es para decirle a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos. Ok, entonces, volvemos donde el Mateo 8:8. Este hombre, cuando el Señor le dice: yo voy a ir a sanarlo, ¿alguien recuerda la respuesta que él le dio al Señor? Vamos a ponerlo para leerlo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo digo a este: va y viene, y aquel viene, va y va. Él dijo eso, él dijo, y él no se vanaglorió de decir: yo soy un hombre que ejerzo autoridad. No, él dijo: yo soy hombre bajo autoridad. De eso fue que él se vanaglorió. De decir no de que yo soy grande, sino que yo me someto a la autoridad. Yo sé reconocer la autoridad. Y yo sé ante quién estoy parado. Si yo, siendo un soldado del emperador romano, hay gente que me obedece, yo imagino lo que pasa cuando habla el Hijo del Dios del universo. Tú no tienes que ir. Gloria a Dios. Ese hombre conocía los caminos de Dios. Entonces Jesús dice: ¿cómo es posible que aquí en Israel eso no haya pasado? ¿Cómo es posible que aquí en Renuevo diga, eso no va conmigo, esa parte no va conmigo? Bien. Entonces, vamos a ver algunas citas del poder de la palabra. Lo primero es que cuando hablamos de palabra, la palabra es la expresión de un pensamiento, de un deseo, algo que usted tiene, me imagina que usted quiere hablar, un deseo, algo te está quemando y tú no puedes decir: ay, todavía yo estaba donde el dentista, una mujer súper experta, y ella me estaba agarrando el diente y parece que tenía la uña pasar del coso y me estaba clavando la uña por acá. Y yo no quería hablar, pero la uña cada vez entraba más. Yo digo: por Dios. Y ahí ella me sacó la uña y respiré. Usted se imagina que usted no puede hablar. Entonces, esa es la palabra, el logos.
Y la palabra saca, expresa el deseo de Dios. Y por eso dice la Biblia, como son los cielos más altos que la tierra, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, como conocemos los caminos y los pensamientos de Dios, es esto, a su nombre. Es tan delicada que Dios mandó que cada vez que un rey tomaba el reino en Israel, tenía que hacer una copia de la ley. No leerla, no. Tenía que agarrar Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y escribirlo con su propia pluma. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón. ¿Usted se imagina? Coja la Biblia. A mí me gusta leerla. Hay gente que dicen que no se debe rayar. Yo la rayo. Yo pongo notas y hago cuadernos y escribo por aquí, escribo por allá y hago referencia y me gusta poner papelito y hago de eso. Haga lo que usted tenga que hacer, cómase la palabra de Dios, que la comida que hace bien es la que usted se come, no la que usted deja ahí tapada en un plato, decorada, ¿ok? En un plato de oro, pero no se la coma, no, es la que usted se come. Entonces, ok. Entonces, una cosa muy importante que hace la palabra de Dios es que corrige la ignorancia. Lo primero, grave eso, la palabra de Dios corrige la ignorancia. Mateo 13:25 dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Dice que entonces ellos no se dieron cuenta hasta que apareció y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a ver el verso 27 para que usted vea. Vienen los siervos y preguntan, Señor, pero tú sembraste semilla buena, ¿de dónde apareció la cizaña? Continúe por favor al verso 28, la respuesta. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos dijeron, ¿qué quieres que llamo? La arranquemos. Fíjese, el punto acá es que los siervos no supieron distinguir entre la cizaña y el trigo hasta que se manifestó el fruto. Sin embargo, el que conoce los caminos de Dios sabe distinguir entre una cosa y otra bien temprano. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es tan importante, hermano, cuando nosotros, número uno, sacamos tiempo para leer la palabra de Dios, para saber discernir entre una cosa y la otra. ¿Me están aquí? Para saber apartar, discernir entre el bien y el mal. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin, ¿qué es? Entonces eso, el asunto no es como uno empieza, es como uno termina, es lo delicado. Por eso es tan importante cuando uno está haciendo un edificio, tirar correctamente la plomada de lo que uno está haciendo. Tomarse tiempo con la zapata, analizar bien. ¿Ok? A Timoteo le dijeron, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque todavía le dan la palabra de verdad a usted y usted puede usarla para mal. ¿Usted ha visto gente usando la palabra para mal? Torciéndola para su propia conveniencia. Eso es posible. Asegúrese que en la iglesia en la que usted esté, la palabra se use correctamente. Ok, bien. Usted entró por esa puerta. Pueden haber tres tipos de personas aquí en la iglesia. Había en el pueblo de Israel. Uno eran los espectadores. Otro eran los sedientos y otro eran los llamados. Una pregunta para usted. Cuando Jacob iba huyendo a su hermano, Génesis 28:12, y tuvo un sueño y vio una escalera de ángeles que subían y bajaban, Génesis 28:12, soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué era Jacob ahí? Un espectador, un llamado. Él era un espectador o un partícipe de lo que estaba pasando ahí, de lo que estaban haciendo los ángeles y de lo que estaba haciendo Dios. Yo le voy a dar una pista. Cuando él despertó, él dijo, ciertamente Dios está en este lugar. ¿Y qué cosa? Ayúdeme. Y yo no lo sabía.
Es decir, él estaba en el lugar correcto, pero él no conectaba con lo que estaba pasando. Y a mucha gente le pasa eso aún estando en la iglesia. A su nombre. Mueva al que está a su lado y dice, cuidado. La Biblia habla de un tal Eutico, que Pablo, un hombre poderoso, estaba predicando. Y Eutico se subió en una ventana. Hay gente que pueden estar sentados en una silla cercano, pero en su espíritu pueden estar enganchados en una ventana de esa por allá arriba, o en una ventana de su casa, yo no sé la ventana de dónde. A su nombre. Si usted tiene un Eutico al lado, dele un codazo con cariño. Dice la Biblia que Eutico se quedó dormido a la medianoche, goteó como un zapato, ¡pa! Y ahí estaba muerto el muchacho. Pablo fue donde él y oró y él se levantó. Ese es un espectador. A su nombre. Hay que tener mucho cuidado, no venga a la iglesia como espectador, como para ver quién cae, quién no cae, quién se mueve, si hay presencia, sino venga lo suyo, porque a Jacob le costó 20 años de su vida. 20 años después, él regresaba para donde su hermano, y él ahora ya no quería ser espectador, él se apartó a buscar toda una noche la presencia de Dios, y adivine quién se le apareció, un ángel. Y adivinen qué él hizo, lo dejó ahí como la primera vez. Le voló arriba al ángel, a su nombre, y le echó mano. Y la Biblia dice que pelearon toda la noche y que ya iba a amanecer y el ángel le decía, déjame que me tengo que ir. Si no me bendice no te va. No voy a volver a cometer el mismo error de hace 20 años. Yo he perdido mucho tiempo en mi vida por eso. Por estar de espectador, a su nombre. Al pueblo de Israel lo mandaron a conquistar y por no tener la palabra de Dios en su corazón, no tenía, escúchame bien lo que le voy a decir, no tenía la suficiente medida de fe y por eso solo 2 de ellos entraron. Más de 1 millón de personas, solo 2 entraron. Es decir, si tú no tienes la suficiente medida de lectura de palabra habitando en tu corazón, hay cosas que hace años debiste alcanzar y todavía no alcanzas porque no tienes la suficiente medida de fe, porque no habitas, no sacas tiempo para leer la palabra de Dios. Y a Josué se lo advirtieron y le dijeron muy claro en Josué 1:8. Le dijeron, no te pase lo mismo que le pasó a ellos, que menospreciaron mi palabra. Se lo dijeron de otra manera. Le dijeron, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dile a alguien, yo creo que a ti lo que te falta es más palabra de Dios. Gloria a Dios. Están los sedientos, gente como Ana. ¿Qué le pasó a Ana cuando vino al templo? El sacerdote mismo estaba en Limbolandia, pero Ana no. Ana sabía a lo que vino a la casa de Dios. Dile al que está a tu lado, yo no sé a lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Y Ana se fue de ahí embarazada. Embarazada con una palabra. Porque hay cosas que suceden primero en el mundo espiritual y luego en el físico. Hoy hay cosas aquí que se están manifestando en el mundo espiritual, aleluya. Y tú tienes que tomar primero la bendición espiritual para que luego la veas manifestada en el mundo físico. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en lugares celestiales ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Que quieren los regalos de Ismael, que Abraham, recuerda, hablábamos el domingo, a los otros hijos le dio dones, pero el don se acaba. Pero a Isaac le dio todo lo que tenía.
Él se vació sobre Isaac y le dijo: Jehová Dios de Israel, bendigo a este muchacho, Señor eterno, que el agua le persiga por debajo de la tierra donde quiera que él vaya, que el bien y la misericordia le acompañan, que el pacto que hiciste para conmigo se manifieste sobre él por 1000 generaciones. Y hasta el día de hoy ninguna nación tiene más premio Nobel en el mundo de ciencias que el pueblo de Israel. A propósito, hoy se celebra en Israel el día de Yom Kippur, o el día del perdón. Es el día más santo en el calendario hebreo. Como muchos de ellos, la mayoría aún no han aceptado al Señor, y yo todavía creen en eso. El problema es que no tienen un templo donde hacerlo, porque el templo está destruido. Yo supongo que muchos de ellos se estarán preguntando: ¿pero cómo se va a celebrar Yom Kippur ahora? El día de Yom Kippur era el día que en el lugar santísimo había una cortina muy grande. Flavio Josefo dijo que 4 caballos no podían romper ese velo tan grande que había. Que en un costado, ¿recuerda lo que le pasó a Jesús en el costado? Una lanza que le abrieron. Ese velo, dice la Biblia, que en un costado tenía una hendidura que representaba el cuerpo de Cristo. Y el sumo sacerdote, una vez al año, un día como hoy, tenía que entrar con la sangre de un cordero por esa hendidura y se presentaba al lugar santísimo y ponía la sangre de ese cordero. Por eso Paul Wilbur canta: yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Por eso, cuando Jesús murió, dice la Biblia, en el momento que Él entregó su espíritu, ese velo que era casi imposible de romper, dice la Biblia, se rompió de arriba hacia abajo. Es decir, no fue mano de hombre, no fue obra de hombre. Del cielo vino la orden de que ya ese velo no se necesitaba. Aleluya. Se rompió de arriba abajo, dice la palabra de Dios. Y ya no hay lugar santo ni lugar santísimo. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, donde quiera que tú estés, en tu lugar de trabajo, en tu cocina, ¿hay alguien aquí? La gloria, los caminos de Dios, la palabra de Dios, tú la llevas ya a la cocina y se manifiesta el poder, la sanidad, la libertad. Aleluya. Hay gente que son llamados. Yo quiero hablarle a los llamados. ¿Cuánta gente hay aquí que saben que Dios lo ha llamado? A esa gente yo le quiero leer esta cita bíblica, porque hay gente que están distraídos, espectadores. Hay gente que Dios lo ha llamado. Y le voy a leer Isaías 60, verso 1. Si lo pueden proyectar. Tienen un llamado, tienen la palabra de Dios, tienen que tomar decisiones en su vida. Levántate en el nombre del Señor, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová. ¿Y qué más? Y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué más? Y las naciones andarán a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice la Biblia: levántate, porque te he puesto para que seas luz, dice el Señor. Yo voy a hacer que la palabra que salga, en que la luz, dice, si tú te levantas y resplandece y le crees a Dios, porque el diablo viene con una palabra de mentira. Él coge la misma palabra de Dios. Él no se inventa una palabra diferente. Él coge la misma palabra de Dios y la adultera. Si a usted le venden un perfume caro, pero usted sabe que le echaron un poquito de agua, ¿usted se lo compra? A su nombre. Si a usted lo invitan a una celebración y sabe que la leche que brindan ahí le echan agua de una rigola enferma, ¿se la bebe? Parece leche.
Muchos se dan cuenta después cuando le da la cuestión. Una ensaladita, es ensalada, sí, pero esa no la lavaron con un agua sucia que tiene bacterias. Al ratico ya usted sabe, la raya amarilla. Entiéndame, la palabra de Dios, hermano, la gente que conoce el corazón de Dios, yo quiero que me entienda este otro principio que le voy a dar. Hay gente que conoce los caminos de Dios. Y cuando alguien viene y le dice, no porque tal cosa, le dicen, eso no es verdad. Dios no se conduce así. Hay gente que se dejan atracar, que lo llaman, mira, dice fulano que salga enseguida, como decía Radio Guarachita, y que deposite 50 pesos. Y tú dices, fulano no es una persona de desorden. Eso es un atracador de eso de la victoria que está llamando. Fulano no se conduce así. A mí me pasó hace poco con alguien y yo de inmediatamente le dije, llámame. Todavía estoy esperando que me llame. Puede escribir todo lo que tú quieras del celular de la persona. Llámame, yo necesito oír la voz de la persona a su nombre. Entonces, en el mundo espiritual es así. Por eso Pablo dijo, si aún un ángel se le aparece y le dice algo diferente a esto, no lo crean. No lo crean, señores, esta palabra. Y en estos tiempos, en las iglesias y en muchas partes, se está viendo mucho aparataje, mucho andamiaje, mucha cosa y poca palabra. Tenga mucho cuidado, aférrese a la palabra, que esa es la roca. Ancle su barca en la roca firme, que es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Le voy a decir algo más que lo dije en estos días acá. Yo soy el primero que me gusta leer Biblia de estudio, pero eso es un recurso extra. Cómase la Biblia sin comentario. Porque lo único que es vivo y que es inspirada es la letra original. Los comentarios de hombres no son inspirados ni son original. Usted tiene que leer la palabra, la sola escritura. Lea la sola escritura. No, porque que fulano dijo que tal cosa. Letra muerta. Hebreos 4:12 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Redarguir, ¿qué más? Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cásese con la palabra de Dios. Haga compromiso y diga, yo de hoy en adelante me constituyo en un hacedor, en un guardador de la palabra de Dios. Por último, gloria a Dios, le quiero recordar que así como la palabra de Dios, escrita aquí, manifestada humanamente en Cristo, porque si usted no puede entender esto, Él se hizo hombre para que lo veamos visiblemente y lo entendamos, y se escribió de esto aquí también. Gloria a Dios. Entonces queda claro aquí que el que honra, el que obedece la palabra de Dios, el bien y la misericordia lo seguirán. Pero le voy a decir una cosa también. Dios también hizo que en tus palabras haya poder. Yo no se los sé explicar, pero la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen. Entonces, si Dios te dice que tú eres bendecido y tú con tu propia boca declaras que tú eres maldito, ¿qué usted cree que pasa ahí? Que Satanás coge tu propia palabra y la lleva al tribunal de Dios. No que él tenga acceso al tribunal de Dios, pero él puede decir, Señor, pero mira, alegar contra ti. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proverbio 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y el 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que lo ama comerá de sus frutos. Eso tiene una explicación espiritual y una explicación física. Están aquí, yo no los quiero cansar, pero quiero que entiendan esto. En lo físico, dice, comerá del fruto de su boca. Cuando usted se educa, se instruye, se prepara mejor. Cuando usted habla hay que oírlo, secularmente hablando. ¿Dónde está? Yo vi a alguien aquí que se graduó, que puso maestría, por fin, yo no recuerdo quién fue de Intel, yo le di like. Fue alguien de acá de la iglesia. ¿Quién fue?
Gregory. Ah, sí, Gregory. Amén. La gente hace un esfuerzo, se prepara, comerá. Usted tiene un salón y usted sabe, lo hace mejor, se esfuerza, comerá, y cuando usted habla hay que oírlo, se instruye mejor en lo espiritual. Ese principio es potente, porque tú hablas la palabra de Dios, ya no la tuya. Escúchame, y cuando el médico viene y te dice, ese niño no lo salva nadie, tú hablas la palabra por la cual el cielo y la tierra fue hecho y se sostiene toda la creación. Aleluya. Y como tú entraste en oración y Dios te da una palabra y te dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú le dices al médico, no sé lo que usted vio, pero mi Dios me dijo que no hay justo desamparado. Aleluya. Eso es lo que le quiero decir. Me dijo un médico un día de mi hijo más pequeño que no me podía decir nada, que no había nada que decirme. Y yo dije, ¿qué hago yo detrás de hombre? Yo sé con quién que yo tengo que hablar. Mas nunca le pregunté nada a ese médico. 3 días tirado ahí y no me daban seguridad de mi hijo. Él fue baterista aquí durante muchos años. Se casó, vive por ahí en Estados Unidos. Y el diablo todavía esperando de que él no se le iba a levantar. De que no iba a salir de esa sala. Y lo tenían en un resucitador ahí. Pero ya Dios dio la palabra. La vida y la muerte. Nunca se le olvide a eso. Nunca se le olvide. Nunca se le olvide eso. Voy a concluir con esta palabra que citó, que estaba aquí también. Y yo dije, mira lo mismo, Ezequiel 37. Escúchelo bien. Lo pusieron a este hombre en medio de un valle de huesos secos. No había esperanza, no había nada que hacer. Un matrimonio deshecho, unos hijos perdidos, no había nada que hacer. Toda esperanza perdida. Y le pregunta el profeta, Ezequiel 37, verso 3. Le pregunta Dios al profeta, y yo no sé si el Señor hoy a ti también te hace la misma pregunta. Gloria a Dios. Y me dijo, mujer. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que en tu caso habrá todavía esperanza? ¿Crees que habrá algo aún que hacer? Aleluya. Él lo dejó para ver qué había en su corazón. Y yo creo que el Señor te hace a ti la misma pregunta. Póngase de pie un ratico, vamos a orar mientras leemos esta palabra. Gloria a Dios. Sopla en mí, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ezequiel 37, verso 3. Si pueden, por favor, proyectarlo. Ezequiel 37, verso 3. Mientras leemos, mientras meditamos. Si usted quiere leer, si usted quiere alabe, si usted quiere medite. Déjate llevar donde el Espíritu te quiere llevar ahora. Tal vez Él te lleva a la sala de tu casa. Ayer ya pasó, yeah. Te necesito hoy. Tal vez te lleva a una situación pasada, a una violación, a una situación, pero ayer ya pasó. Tal vez te lleva en medio de un valle de huesos secos. Aleluya. Y te pregunta, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Me dijo entonces, profetiza, declara las palabras mías, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjese que el profeta no dijo sus propias palabras. Dijo, escuchen palabra de Jehová.
así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Ese es el mandato terrible que le dieron a este hombre. Háblale a unos huesos secos. Háblale a los que no tienen oído, a gente que se murieron hace mucho, que ya no hay nada que hacer. Ponte de pie en el nombre de Jesús y prepárate a profetizar. Sopla en mí, Espíritu Santo. Hay que ser medio loco a veces. Y Ezequiel era uno de esos. El verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo, y he aquí, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Yo imagino la reacción de este hombre, porque dice: mientras profetizaba, no esperaron los huesos que yo termine de orar, y de repente se metió Dios, y de repente hubo un ruido, aleluya, y de repente hubo un temblor, y de repente un hueso salió corriendo para donde tenía que irse, a la obediencia a la palabra. Aún los huesos secos le obedecen. Y eso yo te quiero pedir hoy, que entiendas que para Dios nada es imposible. Que si tú tomas la palabra de Dios en tu boca, en obediencia, no eres tú que habla, habla el gran yo soy. Levántate en las madrugadas, apréndete versículos, salmos enteros de memoria, para que por la mañana lo pronuncie con tus manos alzadas, para que establezca la palabra de Dios en tu vida, en tu alrededor, en tu lugar de trabajo, sobre tu familia. Declara: el Jehová, el Señor Dios de Israel, te bendiga y te guarda. Yo quiero pedirte que pongas esto en práctica. Pon la mano sobre alguien hoy y declara palabra de bendición en el nombre de Jesús. Acércate a alguien, según el Señor te dirija. Aleluya. Vamos a orar, Señor. En esta hora oramos los unos por los otros. Espíritu Santo, sopla en mí, aleluya. Espíritu Santo, restaura aquel matrimonio que parece imposible restaurar, aquella causa que parece perdida, aquella relación, Señor, aquella presencia, aquel ministerio, aquel llamado. En el nombre de Jesús, sopla en